Mi nombre es Daniel Anaya, me encuentro en la ciudad. Efectivamente, así como lo está usted escuchando, la ciudad de Puebla. Y para mí es un honor y un placer caminar estas calles, puesto que nuestra ciudad nos ha dado tráfico, ruido y todo ese ajetreo cotidiano, pero también nos ha acompañado día a día en nuestras tristezas y alegrías. Nos ha visto crecer, nos ha visto envejecer o nos ha visto nacer. Por ello, me siento muy agradecido de vivir en Puebla en este momento. ¿Por qué? Porque uno puede entender parte de la historia, tener una identidad, comer un montón de cosas, desde memelas, fritangas, moles, semitas y todo ello. Les invito, si usted no conoce Puebla, que venga, se deje enamorar de esta fantástica ciudad. Y nosotros en Ciencia Aplicada tenemos un súper programa que tiene que ver con ciudades y todo eso. Por ende, tenemos grandes invitados. Les invito a que se queden. Mi nombre es Daniel Anaya. Continuamos. ¿Vives en una ciudad? Recuerda un día cualquiera, tu licuado de desayuno con leche fría que sacaste del refrigerador, el agua caliente cuando te bañas, la secadora de cabello, usar tu auto para ir al trabajo o a la escuela, calentar tu comida en el horno de microondas, el uso de tu computadora, celular, iluminación, una cantidad enorme de energía necesaria para nuestra subsistencia que proviene de la quema de combustibles fósiles. Esta vez, te invito a hablar de ciudades y cambio climático. Esto es Puebla Científica. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se estima que para el 2030 esta cifra aumente a las 2/3 partes de la población de todo el mundo en espacios que abarcan menos del 2% de la superficie de la Tierra, haciendo la combinación perfecta para que las ciudades consuman el 78% de la energía mundial y produzcan 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano. El cambio climático terrestre es un fenómeno que suele ocurrir naturalmente en nuestro planeta en ciclos que pueden durar millones de años. Sin embargo, desde la Revolución Industrial hace más de 200 años, cuando surgieron las grandes ciudades y con ellas las grandes fábricas, este cambio se ha visto tremendamente acelerado. ¿Qué o quién es el responsable? Nuestro planeta, que se encuentra en el sistema solar, tiene como principal fuente el calor del Sol, mismo que pierde a través de la radiación infrarroja, la misma que emitimos nosotros y que captura uno de estos termómetros pistola. Y existe una relación entre esta radiación y la temperatura superficial de la Tierra. Sabemos que si todo el calor recibido del Sol fuera emitido de regreso, la temperatura de nuestro planeta debería ser de unos 18 grados bajo cero, pero resulta que es de 33 grados más, lo cual nos dice que el planeta está almacenando calor. Para explicar este almacenamiento de energía, vamos a hacer un experimento. Tenemos estos dos vasos, uno con agua y otro con refresco. Uno liberó vapor de agua y otro CO2 cuando lo dejamos al sol 1 hora. Tapamos esos vasos con los recipientes transparentes y, para que los gases liberados no escapen, los dejamos muy bien puestos. Después de 1 hora, mediremos su temperatura. Estos vapores que logramos ver son gases que siguen dejando entrar calor del sol, pero el recipiente transparente está evitando que todo el calor se libere, por lo que aumenta la temperatura dentro de los pequeños invernaderos que hemos creado aquí. Los gases que tienen esta característica de dejar pasar el calor y retenerlo se llaman gases de efecto invernadero, precisamente por esto. Si estos gases se concentran más en la atmósfera, la temperatura superficial de nuestro planeta también irá aumentando. Las zonas metropolitanas del Valle de México, Guadalajara y Monterrey contribuyen con más de la mitad de la emisión total del país de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero más común. En la Ciudad de México, por ejemplo, los responsables del 95% de las emisiones de CO2 son los casi 6 millones de autos que circulan por sus calles y que además de contribuir al cambio climático son el principal causante de la contaminación atmosférica que deteriora las calidades del aire en las zonas cercanas como el Estado de México, Puebla y Querétaro. Y es que la huella de carbono, un índice que mide el impacto sobre el calentamiento global, que se crea en las grandes ciudades, es resultado de una mala planificación y diseño. Por un lado, en estas tenemos altas concentraciones de población y un gran problema de vivienda que por sus altos costos no es accesible para toda la población. Así que en consecuencia hay mucha gente viviendo en hogares alejados del trabajo y los comercios, lo cual propicia, junto con los pocos medios y vías de transporte público, el uso de autos por carreteras que a su vez aumenta la emisión de gases de efecto invernadero.
Las soluciones a estos problemas de las grandes ciudades podrían venir de ellas mismas, con ayuda de políticas que ayuden a cambiar la forma en que se planifican y construyen, así como la manera en que se gestiona y suministra la energía que hace posible la comodidad de la vida diaria. La emisión de gases de efecto invernadero ha demostrado ser una de las mayores contribuciones al calentamiento global, aunque hay otros factores que no provienen de la actividad humana, como el fenómeno climático del Niño o las variaciones en la actividad del Sol. Pero las simulaciones computacionales más precisas, que logran reproducir la tasa a la cual nuestro planeta está elevando su temperatura, solo pueden hacerlo si toman en cuenta el incremento en la concentración de este tipo de gases. Entonces, ¿estamos obligados y obligadas a seguir quemando combustibles fósiles para sostener a las industrias, tiendas, escuelas, servicios de salud y a nuestras propias casas? Podríamos comenzar alejándonos de los combustibles fósiles para cubrir las necesidades energéticas de calefacción, iluminación, refrigeración y electricidad. Las alternativas solares han demostrado ser lo suficientemente eficientes como para sostener hogares, oficinas y escuelas. Pero hay otras soluciones que se pueden sumar a esta. El sector de la construcción también podría comenzar a migrar de los materiales como acero y hormigón a otros que generen menos emisión de gases de efecto invernadero en su producción. La movilidad dentro de las ciudades también es un gran problema que produce cantidades significativas de contaminantes. Las ciudades deberían planificarse para las personas, no para los autos, con un buen sistema de transporte público sin emisiones de carbono, rutas peatonales y carriles exclusivos para transporte de cero emisión como bicicletas, patines y monopatines. El cambio climático no respeta fronteras y afectará a todo el mundo, pero como en muchas otras problemáticas, las ciudades y comunidades menos favorecidas serán las más afectadas. La precarización de las viviendas que se encuentran en lugares vulnerables como laderas de montañas o terrenos que se pueden inundar y sin infraestructura para reducir riesgos ante desastres naturales como terremotos o lluvias extremas, hace que estos asentamientos sean los más perjudicados por el cambio climático. La buena noticia es que aún podemos actuar para reducir las emisiones en nuestras ciudades, adoptando nuevos hábitos y formas de movilidad, así como exigiendo más y mejor transporte público que no contamine. Quédense por acá, que seguiremos explorando más por nuestra ciudad. Hola, mi nombre es Daniela Naya, me encuentro en Ciencia Aplicada. El día de hoy tengo una súper invitada, pero no está exactamente aquí a mi lado, sino que se encuentra en Francia. Y pues lo primero que le quiero preguntar a Carla Rubio, pues, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. Feliz año a todos. Me encuentro muy contenta de estar con todos ustedes en Ciencia Aplicada. No, pues muchas gracias a ti y pues tengo una pregunta como muy necesaria e interesante en este momento. Es, ¿de qué trata tu trabajo? Bueno, en otras palabras, ¿a qué te dedicas o qué haces en la práctica cotidiana? Soy una científica. Estoy formada tanto en México como en el extranjero. Hice mis estudios de pregrado en Puebla y mis estudios de posgrado en Alemania, en Bad Nauheim, en el Instituto Max Planck, y en Francia, en la Universidad Créteil y en el Instituto EMOPA, que está en Nancy. Yo me dedico a la epigenética de las enfermedades humanas. Eso es lo que hago en mi práctica cotidiana. Y quizá podría explicar brevemente a qué me refiero con epigenética. La epigenética, por concepto, se define como el cambio en la expresión de nuestros genes, los cuales se expresan en el núcleo de las células de nuestro cuerpo, de todos los tejidos. Es ese cambio en la expresión de los genes sin alterar la secuencia del ADN. La epigenética es, pues, ese puente o esa extensión entre
lo que nuestras células ya tienen programado en el código genético y cómo nuestras células responden a todos los factores medioambientales. Y entiéndase medioambiental, no solo la contaminación, sino la nutrición, el ejercicio, el estrés. Entonces, la epigenética se define como eso, todos los cambios en la función de las células que no dependen de la secuencia del DNA, sino de cómo leemos esa secuencia de DNA. Yo me enfoqué principalmente en fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis? La fibrosis es una enfermedad que afecta a casi todos los órganos de nuestro cuerpo y por desgracia se sabe que aproximadamente el 45% de las enfermedades o más bien las muertes que se dan en países industrializados se debe a las consecuencias de procesos fibróticos. Actualmente soy líder del laboratorio internacional EpiGen y se llama internacional porque tenemos 3 ejes que están trabajando de manera conjunta, el eje en México, el eje alemán y el eje en Francia, en los cuales en este laboratorio nosotros vamos a investigar cómo la contaminación, tanto del agua como del aire, reprograma nuestras células por medio de mecanismos epigenéticos y cómo estos mecanismos se relacionan con los rasgos clínicos de la enfermedad, es decir, con lo que podemos detectar en los pacientes, los síntomas. También en nuestro laboratorio, por medio de análisis de secuenciación, análisis bioinformáticos, así como análisis experimentales usando métodos técnicas que se usan en epigenética, queremos proponer nuevos blancos farmacológicos que comúnmente se conocen como biomarcadores para poder nosotros sugerir nuevas moléculas que podríamos identificar o podríamos bloquear o activar por medio de terapias farmacológicas. Fíjate que, no sé, me nace algo como muy interesante, o más bien como, más que interesante, me nace esta necesidad de preguntarte tu postura en torno a las mujeres en la ciencia. Es que, pues bueno, históricamente sabemos que las mujeres han sido negadas, ¿no? No es que no hayan sido inteligentes o no es que no hayan sido grandes científicas. Tenemos por ahí varios casos muy interesantes, pero regularmente no han salido a la luz, ¿no? Tú, desde tu cosmovisión, desde tu ser científica y pues tu práctica cotidiana, ¿cuál crees que sea el papel de las mujeres o cuál es tu postura en torno al papel de las mujeres en la ciencia? El siglo XXI se ha caracterizado, entre otras cosas, por el cambio de paradigmas referentes al rol de la mujer en la sociedad y de manera importante en las áreas de ciencia y tecnología. En épocas anteriores, las mujeres han estado restringidas al acceso a la ciencia o en algunos casos han estado ocultas debido a condicionamientos sociales y culturales en todo el mundo. Y por darles algunos datos duros de cómo se ha ocultado o restringido el papel de la mujer en la ciencia, el más alto reconocimiento que se da en la ciencia, que es el Premio Nobel, y en este periodo de entrega de premios Nobel que va del 1901 al 2021, que fue el último que se dio, solo 58 mujeres han recibido el Premio Nobel, cuando el total de premios que se han dado en este periodo que les indico es de 943 premiados. Solo 58 han sido mujeres. Y de esas, 12 mujeres han recibido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología, 4 mujeres el Premio Nobel de Física y 7 mujeres el Premio Nobel de Química. Entonces, estas disparidades se dan en las áreas STEAM, que por sus siglas en inglés significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y quisiera resaltar que las áreas STEAM requieren entonces un importante apoyo para el ingreso, pero también la permanencia de mujeres estudiantes que tienen talento e interés por la ciencia, principalmente las mujeres estudiantes de bajos recursos, las que son una población vulnerable y que no carecen ni de las capacidades teóricas ni las capacidades prácticas para esas áreas STEAM. De acuerdo con las cifras de la UNESCO, solo el 35%
de los estudiantes de esas carreras STEAM son mujeres, lo cual representa una lamentable disparidad de género en un futuro en el que estas carreras STEAM van a determinar o van a seguir determinando, de hecho, el desarrollo social, innovativo y económico de todos los países del mundo. Hay que hablarlo, hay que seguirlo exponiendo y hay que desarrollar en conjunto, de una forma multidisciplinaria, nuevas estrategias para contrarrestar estas estadísticas. Te agradezco un montón toda la información, se me hace bien interesante tu cosmovisión y pues bueno, dejo Ciencia Aplicada abierta para cuando quieras venir a echar un chismecito o regresar a México, estaría muy chido y poder platicar entre tú y yo, y no solamente si vienes, ¿no? También estando allá pues podemos volver a platicar de todas estas cosas que me parecen sumamente relevantes para este momento histórico, en especial en el papel o en el tema de las mujeres y el tema de la ciencia, que son dos grandes temas que están cobrando un auge fantástico al día de hoy. Te agradezco mucho y nosotros continuamos en Ciencia Aplicada. ¿Cuántas casas antiguas con murales conocen en la ciudad? Hoy les platicaremos de una de las más antiguas y que sin duda son una joya histórica. ¿Sabes de cuál estoy hablando, Yetzel? Claro que sí, Angie, de la Casa del Deán. ¿Empezamos? Sí, yo soy Ángela Bonilla. Yo soy Yetzel Roldán. Acompáñenos en Descubriendo Puebla. La Casa del Deán es un ejemplo de las construcciones civiles de las primeras décadas de la ciudad de Puebla. Data de la segunda mitad del siglo XVI y es obra del arquitecto Francisco Becerra. Esta casa es conocida así porque su primer propietario fue Tomás de la Plaza Goes, quien fungía como deán de la Catedral de Puebla. Según el Código de Derecho Canónico, el deán es el presidente de un cabildo, es decir, de un colegio de sacerdotes al que corresponde celebrar las celebraciones litúrgicas más solemnes en la iglesia catedral. El término deán se utilizó por primera vez para nombrar a un oficial militar que tenía autoridad sobre más de 10 soldados. En la vida monástica, el término se utilizó para nombrar a un monje, que era colocado sobre otros 10 monjes. Su deber era asegurarse de que su trabajo se hiciese correctamente y de que se cumplieran las reglas de la casa en la que vivían. Regresando a la ciudad de Puebla, antiguamente se solía nombrar a las calles de la ciudad según la dirección a la que se dirigían o según los vecinos más conocidos que vivían o habían residido en ellas. Así, la actual avenida 16 de septiembre antes era llamada Calle del Deán, en la que precisamente se encuentra ubicada la casa de la que les hablaremos. El deán Tomás de la Plaza Goes realizó sus estudios en la Universidad de Salamanca y llegó a la Nueva España para sumarse a la evangelización de los pueblos originarios, principalmente en lo que ahora son los estados de Oaxaca, Tlaxcala y Puebla. La Casa del Deán es considerada la primera construcción civil de la ciudad de Puebla y ha sido llamada la Capilla Sixtina del Nuevo Mundo. Algunas fuentes afirman que su construcción se inició en 1563, pero que fue ocupada hasta 1580. Esta última fecha se encuentra grabada en el dintel de la ventana de la planta alta. Conserva su fachada de estilo manierista, surgido en Italia en 1530 y que estuvo vigente hasta finales del siglo XVI, que hace referencia a un enfoque estilizado y exagerado, principalmente en la pintura y en la escultura. En el primer cuerpo de la fachada se ven columnas dóricas y en el segundo, jónicas. El exterior luce el escudo de armas del deán, con una frase en latín cuya traducción es que la entrada y la salida sean en nombre de Jesús. El historiador de arte, Antonio Molero, afirma que la fachada fue un laboratorio previo a la catedral, pues en esta se pueden ver muchas líneas, trazos y formas que inicialmente se aplicaron a la residencia de Tomás de la Plaza. De la Casa del Deán también se conservan el zaguán, la sala de entrada, el patio, la escalinata, 2 habitaciones en la planta baja y 2 en la planta alta.
En su interior se conservan murales únicos del siglo XVI, muestra de interés del constructor en las ideas renacentistas. Estos murales fueron salvados de la destrucción entre 1953 y 1954. Había conocimiento de estos murales desde 1923, únicos sobrevivientes de su tipo y de su época. Sin embargo, esto no fue motivo suficiente para evitar su venta en 1953 para la construcción de un cine. La escalera de acceso se reconstruyó durante los trabajos de restauración con partes iguales. Los murales fueron elaborados por tlacuilos mixtecos, tlaxcaltecas y cholultecas. En estos murales se pueden apreciar imágenes de vegetales, águilas y serpientes, los que todavía conservan rasgos estilísticos propios de las tradiciones mesoamericanas, aunque siguen una narrativa orientada al catolicismo. La primera sala conserva la cabalgata de las Sibilas. En este mural se observan representaciones de las mujeres que recibieron del dios Apolo el don de la profecía y la adivinación, conocidas como Sibilas. Ante nuestros ojos se presentan Eritrea, Samia, Pérsica, Europea, Cúmea, Tubertina, Cumana, Délfica, Helespóntica, Itálica y Egipcia, quienes profetizaron el advenimiento y la pasión de Jesucristo. Ellas realizan una cabalgata llena de color y belleza plástica, en la que montan espléndidos corceles y visten lujosos vestidos a la usanza del siglo XVI. Estos personajes fueron pintados por Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Las sibilas son acompañadas por multitud de personajes diminutos, así como una gran variedad de animales: conejos, monos, venados, tigres y aves. En las partes superior e inferior se pintaron, a manera de marcos, elaboradas cenefas que representan frutas, plantas, mujeres centauro, niños con alas, aves exóticas y jarrones con flores. En la segunda sala se encuentra el mural Los Triunfos de Petrarca. Este espacio fue la recámara del deán Don Tomás de la Plaza. Los triunfos son una alegoria tanto del amor que Petrarca sentía por Laura como de la condición humana. En términos generales, el poema muestra el triunfo del amor sobre los hombres, pero es vencido por la muerte, sobre quien triunfa la fama, derrotada a su vez por el tiempo, el cual cede ante la divinidad. En las 4 paredes de la sala se recrearon estas ideas del poema. Al igual que en la sala de las Sibilas, en la de los triunfos encontramos todas las escenas enmarcadas con detallados frisos colmados de animales, motivos vegetales, rostros de mujer, faunos infantiles y niños con alas. En ambas habitaciones, los murales fueron hechos al temple, que es la técnica pictórica más antigua que se conoce. Esta técnica consiste en disolver pigmento en agua y templarlo o engrosarlo con huevo, caseína, goma o una solución de glicerina. La casa estuvo a punto de ser demolida, pero el promotor cultural Pablo Ramón Loreto lo evitó, ayudado por un grupo de artistas e intelectuales de la época que exigieron a las autoridades de ese tiempo que se conservara el edificio. Muchas gracias por acompañarnos a este paseo por uno de los inmuebles más antiguos de esta bella ciudad. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Recuerden que pueden mandarnos comentarios, sugerencias y opiniones al correo concite.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.